Muy buenos días, queridos alumnos, queridos estudiantes de nuestra modesta casa de estudios de Uribes School, en esta oportunidad para llegar a ustedes a través de este medio y poder continuar así con nuestras labores académicas importantes durante este tiempo que hemos continuado realizando y que ha sido provechoso sobre todo para ustedes. Queridos alumnos, vamos a continuar con esta preparación para el examen final, con este segundo bloque, esta segunda parte del repaso de los contenidos que hemos realizado todo el año. Importante repaso porque le va a permitir a ustedes poder rendir bien el examen final. Si bien es cierto, usted tiene que hacer sus anotaciones de lo que vamos a explicar el día de hoy, va a venir en el examen. Asimismo, queridos estudiantes, tengan en cuenta siempre que tienen que anotar. Siempre tienen que anotar y sobre todo prepararse explicado, como les decía, el día de hoy va a venir en el examen. ¿Está bien? Sabiendo esto, queridos alumnos, queridos estudiantes, les voy a pedir encarecidamente que presten atención y que hagan sus anotaciones respectivas. Asimismo, alumnos, vamos a continuar con este tema. ¿De dónde vamos a partir? Vamos a partir de una de las colonias británicas inglesas, la colonia que se va a independizar. Estas 13 colonias van a buscar su independencia y se va a dar pues la independencia de los Estados Unidos de la parte de la Unión, conocida como los Estados Unidos. Todavía no se llama Estados Unidos, sino es la Unión. Ellos se van a buscar independizarse en el año 1775 a 1783. Buscan su independencia estas colonias con ayuda de Francia. Se da todo un desenlace, ¿no? En base a de que quizás uno de los grandes errores por parte de la corona inglesa, de los ingleses, es empezar a aumentar los impuestos. Y prácticamente en las colonias aumentar los impuestos le pasó factura a los ingleses. Estas colonias estadounidenses van a alzar su voz de protesta en base a los impuestos que había realizado la corona. Las causas es de que ya para este tiempo, el lejano oeste, este territorio, ya Francia había perdido territorios y ya, como se dice, estaba condicionado a. Y por otro lado, las colonias tenían una ubicación estratégica, las colonias inglesas, frente al mar, y esto va a condicionar la situación inglesa en cuanto a sus colonias. Como les decía hasta hace un momentito atrás, de que los impuestos van a ser los que le van a condicionar y van a provocar, va a ser una de las grandes causas para el desarrollo de la primera, de la George III, prácticamente aplica esta ley, no con su ley Stamp Act, y le empieza a poner una serie de impuestos, ¿no? A algunos productos e insumos, y sobre todo al papel, al vidrio, ¿no? Al té, que prácticamente estaban condicionados y tenían que pagar, ¿no? Estos impuestos, ¿no? En el cual para imprimirse se tenía que pagar un dinero y tenía que llevar un sello cuyo producto sería para beneficio de las colonias. Y entonces todo esto tenían que estar condicionado. La metrópoli, la colonia tenía que dar cuenta a la metrópoli. Y va a ser estos impuestos los que prácticamente van a provocar, los impuestos que van a provocar que se desate como se dice, la búsqueda de querer independizarse. Estas 13 colonias se van a unir, pues van a ser consideradas como la Unión, como tal, y se van a unir en la búsqueda de querer independizarse. Los impuestos al papel, al plomo, al vidrio y el té, tenemos las causas. Para 1767 va a haber una gran demanda en las colonias del consumo de té y esto va a ser prácticamente eh, uno de los puntos claves al querer elevar el impuesto al té y prácticamente las colonias se van a levantar en voz de protesta. Asimismo, uno de los hechos importantes ya marcados porque los impuestos ya están plasmados, las colonias ya están, como se dice, levantando su voz de protesta.
Una voz de protesta van a ser un hecho importante que va a ser en el mes de diciembre, ¿no? Eh, el motín del té. Van a llegar embarcaciones traídas de la India a estos puertos estadounidenses, el de Boston, y los pobladores, los colonos disfrazados de indios van a prácticamente invadir a estas embarcaciones y van a arrojar las cajas que contraían té al mar. Y esto va a provocar la cólera, la ira de la corona inglesa, de los británicos, y prácticamente se va a iniciar toda una serie de hechos, ¿no? Van a mandar un representante, se va a dar una masacre, y esto va a motivar pues que termine en este enfrentamiento, ¿no? Y el rey Jorge III pues a través del Congreso de Filadelfia pueda definir con el Parlamento, ¿no? que, que estas colonias puedan tener su propio representante. Y este primer Congreso Continental va a tener que ser aceptado por George y ellos se va a dar un paso. Todavía no se define el tema de la independencia de las 13 colonias. Ya para Filadelfia, este Congreso va a estar presidido por John Hancock. El Congreso decidió pues que no era un enfrentamiento, que no se desencadenara un enfrentamiento, pero que ya estaba enmarcado, ¿no? Entonces George Washington va como representante de este Congreso, se da un segundo Congreso, también participa George Washington, John Hancock, y prácticamente buscan esta, esta independencia. La capitulación firmada por June autoriza prácticamente el retiro de las tropas inglesas y el fin a una serie de enfrentamientos. Por otro lado, habían aquellos que todavía no se querían retirar. ¿No? Una de las últimas batallas que define la independencia de las 13 colonias, ¿no? de la Unión va a ser la batalla de Yorktown, donde el apoyo de los franceses, ganado por el sabio Benjamin Franklin, el jefe militar, y Lord Cornwallis, que fue apresado por el ejército de Washington. Interesante porque van a recibir el apoyo de los franceses y Benjamin Franklin pues logra esta hazaña de ganar esta última batalla en Yorktown y define la independencia de las 13 colonias. Después de la independencia de las 13 colonias, un tema resaltante en el marco de la historia universal va a ser la Revolución Francesa. La Revolución Francesa por un periodo de 10 años, de 1789 a 1799. 10 años en los cuales se va a desarrollar hechos importantísimos, ¿no? Y van a surgir personajes como Napoleón Bonaparte y el querer instaurar un imperio, en este caso, en Francia. La revolución se da más que nada por querer abolir, cambiar, derrocar, desaparecer ese antiguo régimen que venía desde la Edad Media. ¿Cuál es ese antiguo régimen? Muy parecido, con características feudales. ¿Recuerdan? Exacto. A eso se suma que la corte de Versalles, el rey Luis XVI estaba despilfarrando el dinero. Y sobre todo, Francia estaba pasando por una crisis económica. Recuerden ustedes que la base es la agricultura y si entran en crisis no tienen otra cosa más que de dónde producir y esto estaba condicionado. La sociedad empezó a realizar una serie de protestas. A eso se va a sumar un conjunto de ideologías, de la búsqueda de querer pues acabar, ¿no? Las ideas de la ilustración, el siglo de las luces va a permitir en este tiempo del siglo XVIII pues que se difunde el pensamiento de Voltaire, de Rousseau, de Montesquieu, en cuanto a la organización y a la conducción política de un Estado o una nación. Entonces están pasando por una serie de situaciones los franceses que va a desencadenar en una revolución. El país pasa por malas cosechas, se da el aumento de precio de la harina, el pan se devalúa, para esto, los franceses estaban endeudados y quebrados. Entonces había toda una mala administración en cuanto a Francia y en cuanto a los recursos. Por otro lado, la sociedad estaba dividida, ¿no? con una división que venían de años anteriores, ¿no? En la cual los nobles tenían, como se dice, mayores beneficios a comparación del Estado llano, ¿no? Que estaba conformado por los burgueses, comerciantes, artesanos.
profesionales y campesinos. Esto era muy importante porque los burgueses, cansados de que le pongan impuestos, cansados de muchos hechos importantes, van a buscar e iniciar su, en este caso, su revolución. Es por eso que uno de los puntos importantes es la revolución burguesa, porque son los burgueses los protagonistas de esta revolución eh, francesa y de los cuales a su vez reclamaron su derecho para acabar con este antiguo régimen, el antiguo régimen que te iban teniendo. Entonces, la Revolución Francesa abarca tres tiempos: etapa monárquica, etapa republicana y etapa imperial. La primera etapa prácticamente neta del marco de las revoluciones y la búsqueda de querer acabar y poder sacar de palacio a María Antonieta y al rey. Esto va a pasar a una segunda etapa, es aquí donde surge el nombre de Napoleón Bonaparte. De aquí hasta la etapa imperial, que prácticamente es la etapa final en los últimos 100 días de Napoleón. Esas etapas están explicadas y explican principalmente, ¿no?, en quienes gobernaban entre los años 1789 y 1815. Entonces, veremos durante esas etapas que los estados generales van a estar formados en asamblea constituyente, legislativa, la convención del directorio y finalmente el gobierno de Napoleón, que es el cierre de esta, como se dice, revolución. Napoleón Bonaparte, ¿no?, en el año 1799 hace un golpe de Estado y toma el poder. Se autonombra cónsul y prácticamente inicia en 1804 todo su despliegue, pero ya como el mismo nombre lo dice, como emperador. Pero, siempre existe el pero, pierde, al querer invadir Rusia, usted lo sabe, al querer invadir Rusia, y pierde su poder en 1815, y años después, en 1821, prácticamente en la cárcel, en la isla Santa Elena, en medio del Océano Atlántico, él pasa sus últimos días. Importantes aportes que realiza Napoleón Bonaparte, ¿no?, porque crea un código civil, crea el Banco de Francia, crea el franco como moneda nacional, mejora las relaciones con la Iglesia, expande las ideas revolucionarias con sus conquistas, y prácticamente la Revolución Francesa es uno de los primeros hechos importantes que siempre causa cierto interés por un determinado grupo de la población, ¿no?, en este caso. Y una batalla importante, recuerden ustedes, en la batalla de Waterloo, en 1815, marca la derrota definitiva de Napoleón Bonaparte, y esto él es atrapado y exiliado y toda una serie de situaciones en la cual termina esta batalla. La llegada de la revolución industrial y el término industrial va a ser muy importante en estos países europeos, ¿no? Este se va a realizar en prácticamente propio del siglo XVIII, XIX a otros lugares, hasta la llegada de la segunda revolución industrial. Esta primera trae grandes novedades porque recuerden que todavía la base de la economía es la agricultura. Entonces, como la gran mayoría es campesina y eran los centros rurales en los cuales se concentraba la mayor cantidad, era necesario buscar, como se dice, algo como para poder enlazar y mejor esta economía preindustrial que se daba hasta antes de la revolución industrial, ¿no? El siglo XVIII va a aportar grandes cambios: la expansión del comercio, el desarrollo de la industria, ¿no? Va a permitir, como se dice, mostrarse en cierto aspecto y cierto modo, ¿no? Vamos acá al anterior y tenemos un punto importante: que se desarrolla una industria rural denominada, ojo, pregunte cajona, Domestic System, industria doméstica, importante para la familia. La primera revolución industrial, no, la primera se inicia en Inglaterra durante la segunda mitad del siglo XVIII. Esta es posible gracias a las grandes transformaciones agrarias, demográficas, técnicas, comerciales, etc. Por un lado tenemos a Inglaterra como la iniciadora de esta Primera Guerra Mundial, ¿no?, siendo pues la pionera, como se dice, la pionera en esta revolución. Asimismo, se van a dar grandes transformaciones demográficas porque las cosas van a cambiar. Se debieron esencialmente ¿a qué?
a estas transformaciones demográficas, al mantenimiento de altas tasas de natalidad, el descenso de la mortalidad, ¿no? En ello intervinieron dos factores importantes, ¿no? La disponibilidad de los alimentos, uno, la desaparición de la crisis que está pasando los países europeos, ¿no? El avance el higiénico, sanitario, como se dice, la búsqueda de vacunas y enfermedades, ¿no? Va a ser, como se dice, impulsador de esta situación. La primera revolución industrial va a traer consigo consecuencias como el incremento de los excedentes alimenticios que cubrieron la creciente demanda de una población en alza, ¿no? Otro punto importante es la disponibilidad. Otro punto importante es el flujo migratorio, ¿no? Del campo a las ciudades que se va a presentar y el incremento de las rentas de los propietarios rurales para de las cuales se intervinieron en las primeras fábricas que se van a dar en este territorio de Inglaterra en este caso. Esta situación va a conllevar que, si bien es cierto, por un lado va a haber una industrialización, por otro lado, ojo, por otro lado, después de los 100 días de Napoleón, prácticamente se va a iniciar una serie de reuniones en búsqueda de querer restaurar Europa y los estados, ¿no? A eso se va a dar, a eso se le llama el proceso de restauración. Un hecho importante porque van a querer cambiar las órdenes políticas que se estaban presentando hasta el momento. El Congreso de Viena va a ser uno de esos aspectos importantes. Entendamos, ¿qué se quiere? Restablecer el orden político y social hasta antes de la Revolución Francesa, ¿no? ¿Qué va a pasar con el protagonista que es Francia, ¿no? Readmitida ¿no? entre las grandes potencias, ¿no? La restauración de los Borbones que otorgan una carta, ¿no? importante para el desenvolvimiento de restaurar estos territorios. Se va a buscar y cambiar un nuevo mapa, quiénes van a ser las potencias en las cuales que se van a embarcar, aquellas que vencieron a Napoleón, Austria. La formación de esta va a permitir iniciar todo el pensamiento ideológico y también la restauración. Van a surgir términos como el liberalismo y el nacionalismo, los partidos considerados como que querían la vuelta del antiguo régimen. Napoleón derrotado pasa a ser prácticamente parte de la historia de la Revolución Francesa, y los vencedores van a reunirse en Viena para buscar restaurar el absolutismo y devolver el poder absoluto a los tronos perdidos. Ese va a ser uno de los puntos importantísimos, ¿no? que se va a presentar en el marco de esta Revolución Francesa y la era de Napoleón, y sobre todo la restauración. ¿Quiénes van a ser los países encargados de la búsqueda de querer restaurar estos estados? ¿no? Tenemos ahí a Francisco I, Federico Guillermo, Alejandro I, Carlos XIV y Bernardo I de Borbón y de las dos Sicilias. Importante hecho, ya que va a permitirles a ellos entender cómo se presentan las otras colonias, los otros estados, en base a lo que quieren hacer y a lo que se quiere lograr con esta restauración. Los principios políticos fundamentales del Congreso de Viena eran restauración del absolutismo de los países donde fueron abolidos, ¿no? Restauración de las monarquías tradicionales y sobre todo buscar la abolición de estos regímenes, del régimen absolutista, ¿no? Ojo, estos regímenes absolutistas, por un lado había los que estaban bien cuando habían sido abolidos, y otros que estaban condicionados a querer restaurar estos regímenes absolutistas. Tenemos ambos bandos, ¿no? Y se va a reorganizar territorios, ¿no? Francia pierde territorios conquistados por Bonaparte, ¿no? Austria no tuvo el más mínimo, obtuvo el N de la Italia y Dalmacia, o sea, todavía como tal no está formado Italia, hay reinos y regiones, ¿no? Rusia logra un dominio sobre Polonia,
y Prusia se convierte en una gran potencia al recibir la provincia de Poznań, ¿no? Parte de Sajonia, de las provincias del Rin y el reino de Westfalia. Entonces estamos teniendo en los cuales pues hay otros estados donde han sido beneficiados en el marco de este desarrollo de la independencia de las 13 colonias, ¿no? Un punto es que van a firmar un acuerdo de cuádruple alianza, ¿no? Prusia, Rusia, Austria y Gran Bretaña y, y Gran Bretaña y Santa Alianza, Prusia, Rusia, Austria y posteriormente Francia y otros estados. Es importante que tengan estos datos que son dentro del marco del Congreso de Viena. Van a surgir nuevos pensamientos como el liberalismo, ¿no? El liberalismo va a ser uno de los pensamientos, ideologías y principios de este tiempo. El siglo XVII al siglo XVIII se había marcado el liberalismo y va a ser el precursor de las primeras revoluciones liberales de 1938 y en 1942, si no me equivoco, y va a surgir la lucha en contra del absolutismo. Y se va a presentar otro panorama muy importante en el marco de la historia. ¿Qué quiere el liberalismo? Primero, libertad, igualdad e individualismo. Y esto va a ser, como se dice, el triángulo base para la influencia del liberalismo en este entorno como fundamento filosófico. La pregunta en la cual pues se van a ver relacionados van a ser con los que van a ir aportando los filósofos economistas como John Stuart Mill, James Rousseau y Adam Smith. Adam Smith, economistas importantes en el marco del desarrollo de estos pensamientos liberales. Hasta la búsqueda de querer unificar los reinos, ¿no? ¿Qué pasa con la unificación italiana? Estos reinos convivían independientemente, pero tenían un vínculo en común, ¿no? El idioma, el lenguaje, las costumbres, etc. Se van a ir unificando y el rey de Cerdeña y Piamonte va a ser uno de los artífices importantes de querer buscar, ¿no? De querer buscar en el marco de este territorio, ¿no? En el marco de este tema, perdón, la unificación italiana. Y va a tener como líder el rey de Piamonte y Cerdeña, que es Víctor Manuel, y su primer ministro Cavour, juntos, más las acciones que realiza Giuseppe Garibaldi, ¿no? En Parma, Modena, Toscana y parte de los estados, ¿no? Entonces, él prácticamente va a cerrar el inicio de la unificación italiana por el norte, en este caso, por el norte hacia el centro, los estados pontificios, y Víctor Manuel y su primer ministro de sur a norte. Así se logra la unificación italiana, pero no hemos mencionado dos puntos importantes, que la relación que tiene que ver con Alemania en su unificación y sobre todo, vamos a retroceder acá, y sobre todo entender que van de la manito, ¿no? Conforme se van desarrollando guerras con Rusia, conforme se van desarrollando, se va también desarrollando la unificación italiana, ambos a la par. Es importante entender esto. 1834 y 1871, ¿no? Los inspiradores de la unificación, el canciller Otto von Bismarck y el rey Guillermo I de Prusia, el Kaiser. Guerras importantes, primero con Dinamarca, ¿no? Que es la primera guerra en la cual pues se da la unificación como tal, y después la guerra austro-prusiana y la guerra franco-prusiana. Intervienen estos países o estos estados o estos reinos y prácticamente va a ser muy provechoso, ¿no? La guerra de los ducados entre Austria y Prusia contra Dinamarca. Van a lograr lo que querían, lo que necesitaban, ¿no? Ya que esta guerra de los ducados daneses, Alemania, ¿no? O este reino germano, porque no se llama Alemania, después coge el nombre de Alemania, pero estos reinos germanos buscan querer unificarse en una gran nación, ¿no?
Después vamos a tener la guerra austro-prusiana, netamente guerra que influye en la decisión, ¿no? Y de los territorios que recupera también Italia al cierre de esta guerra, de la guerra austro-prusiana y la guerra franco-prusiana. Otra guerra. Y es importante entender cómo se presenta el panorama para esta guerra franco-prusiana y prácticamente la última estocada de Napoleón III en este caso, hasta el surgimiento del Segundo Reich alemán en el año 1871 a 1918. Desde ya, queridos estudiantes, queridos alumnos, felicitarlos primero por su tiempo, su dedicación durante este tiempo. Y no se olvide pues que tienen que estudiar en base a lo que hemos explicado el día de hoy, la clase pasada, para el examen final la próxima semana. Desde ya, queridos alumnos, queridos estudiantes, que